Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los asistentes a este evento del día de hoy, en este espacio cultural. Reciban una cordial y fraterna bienvenida de parte de la Fundación Carteros de la Noche a la presentación de este catálogo de autores y autoras y portadoras de la memoria aureal de Quimbaya. Para nosotros, como Carteros de la Noche, es un honor contar en la noche de hoy con la presencia de ustedes para reconocer la producción artística local y literaria de los escritores y escritoras del municipio, como una manera de exaltar el patrimonio literario de Quimbaya. Agradecemos también a los familiares y amigos que nos acompañan y a todas las personas que hicieron parte del proceso de investigación y publicación de este catálogo o que apoyaron su realización y producción. Este es un trabajo realizado en el marco del programa Andantes, Arte en Comunidad, segundo acto, que tiene como objetivo visibilizar y difundir la memoria literaria de Quimbaya, como una forma de promover el arte y la cultura para fortalecer nuestra identidad. Por esa razón, nos complace hoy lanzar este catálogo que, estamos seguros, contribuirá a la documentación, reconocimiento y transmisión de la obra de los y las escritoras quimbayunos. Les invitamos entonces a escuchar unas breves palabras de presentación por parte de las personas que estuvieron a cargo de la edición de este catálogo, de Nini, de Lagar y de John Jairo. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Yo no me imaginé que este año íbamos a alcanzar a hacer cualquier evento en este auditorio pensando en la pandemia, pero afortunadamente ya pudimos estar aquí reunidos, por lo menos un poco distanciados, pero teniendo la oportunidad de compartir con la gente que es como con la que nosotros venimos desarrollando. Nuestro trabajo es absolutamente enfocado al arte comunitario. Este catálogo, como dice Cristian, pues tiene como objetivo visibilizar y difundir la literatura que se hace en el municipio de Quimbaya, pero también la memoria oral. Y por eso ahorita se van a encontrar de pronto en algún momento con unos, digamos que no son escritores, sino que han narrado sus vidas y las vidas de otros o los sucesos del municipio de Quimbaya y que hoy están aquí y nos acompañan. Este proceso pues es un proyecto que nosotros como carteros siempre venimos desarrollando hace ya varios años, Andantes Arte en Comunidad, y dice segundo acto porque además de tener la particularidad se pudo organizar sobre la literatura y está un catálogo en físico, pues también tuvo la oportunidad de que muchos de los trabajos de algunos escritores y escritoras se llevaran a puestas en escena de videoteatro. Nosotros desarrollamos este proceso más o menos como desde mayo y tuvimos la oportunidad de compartir con algunos amigos y profesores del municipio de Quimbaya que ya habían hecho trabajo de investigación particularmente sobre la literatura de Quimbaya. En ese caso tuvimos al profesor Carlos Humberto, que para muchos de ustedes es conocido, que venía haciendo un registro, un trabajo interesante de manera audiovisual. Tuvimos también a la profesora Marta Garzón, ¿sí? Marta Garzón, que también vino, mejor dicho, venía haciendo un trabajo en las instituciones educativas, siempre pensando en la memoria literaria del municipio de Quimbaya. A Caminante Pensante, que por aquí está Gustavo, sí. Gustavo, que tenía un colectivo que se llamaba Caminante Pensante y siempre venía trabajando, no solamente, empezó un poco como con la literatura del municipio y luego fue abordando escritores latinoamericanos. Acá también nos acompañó Cristian, que hizo parte no solamente de Caminante Pensante también, sino de otro proyecto que se trabajó con Marta Garzón y con el proyecto Ondas de Colciencias como en el año 2003 creo que fue. 2003. Entonces, digamos que este catálogo no tiene antecedentes de colectivos, de docentes que en el municipio de Quimbaya se han preocupado por el tema. Eso es importante decirlo, no es una novedad.
hay una preocupación por lo que se hace y se escribe en el municipio de Quimbaya, pero seguramente todos estos procesos la gente no los conocía, por eso fue para nosotros importante divulgárselos a través de la virtualidad que en ese momento tuvimos la oportunidad de hacerlo, y además a niños y niñas de instituciones educativas que trabajaron este año con nosotros, especialmente a los niños y niñas del grado séptimo de Policarpa School, que ha sido una institución que siempre nos ha abierto las puertas para poder trabajar. Bueno, pero más allá de eso, pues como les decía, se recolectó un material, y yo creo que de eso sí Lagar nos puede hablar un poco más a fondo de cómo fue la selección de estos escritores y cómo nos encontramos un poco como con estos libros que a veces hemos tenido por ahí guardaditos en las bibliotecas personales. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por asistir, señoras, señores, niños, niñas, muchachas y muchachos. A ver, ¿de qué modo se estuvo realizando esto? Pues John Jairo y yo nos pusimos en esa tarea precisamente de buscar en la biblioteca, inicialmente en la biblioteca de Carteros de la Noche, qué libros teníamos de escritores y escritoras quimbayunos y quimbayunas, y luego de ver qué era lo que nosotros teníamos, pues decidimos venir a la Casa de la Cultura. Infortunadamente, y es una queja, no mentiras, infortunadamente, no es una queja, infortunadamente en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca Municipal de Quimbaya hay una escasez muy grande de autores y autoras quimbayunos, sabemos que hay muchos escritores aquí, y en el momento que fuimos a investigar allí, teníamos más libros de estos escritores y de estas escritoras en Carteros de la Noche que en la misma biblioteca pública del municipio de Quimbaya. Ya hecha la queja, entonces seguimos en ese proceso y empezamos a encontrar también jóvenes y jovencitas que vienen en ese proceso de la escritura, y pues empezamos a invitarlos a que nos enviaran unos textos de los cuales nosotros íbamos a escoger unos, o uno de ellos, si fuese poesía, bueno, lo que fuese, estos escritos. Entonces ya lo llevábamos allí, y también fue averiguar algo acerca de la vida de cada uno de estos escritores y escritoras, que ahorita John Jairo nos va a ampliar esa parte. Y hay una parte muy interesante también en el libro, y es que aparecen los portadores de la memoria oral de nuestro municipio. Aparecen en este caso 4, solamente 4, pero aquí tenemos muchos y muchas portadores de la memoria oral en nuestro municipio de Quimbaya, pero pues igual por los costos y también por el tamaño que llegase a ser el catálogo, pues nos quedaba muy complejo hacerlo. Por ello también estamos pensando, ojalá se pueda dar para el próximo año, de realizar un segundo catálogo con escritores y escritoras que no aparecen en este, pero que los tenemos referenciados y los estamos teniendo en cuenta para una próxima publicación. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues esto fue lo que estuvimos haciendo, o estuve haciendo yo, o fue una de las partes en las que estuve de este proyecto. Pero antes de seguir y darle la palabra a John Jairo, yo sí quiero dar agradecimientos a 3 personas que hicieron posible, antes que este proyecto fuese de concertación departamental, apoyado por la concertación departamental, 3 personas que nos ayudaron con la publicación de este libro, como lo es Julián Carmona, que es una de las personas que cuando le dijimos, hermano, tenemos esto, no tenemos dinero para esta vaina, y el man de una nos dijo, cuenten conmigo, cuánto les hace falta, y pues les dijimos todo, pero con cuánto nos puedes aportar. Entonces, bueno, no voy a decir cifras acá, pero nos dio una cifra bastante alta, que eso nos reconfortó mucho. También Diego Londoño, un amigo de nosotros acá de los quimbayunos, hizo un aporte también para esta publicación del libro. Y Drogas del Café con Gustavo Zamora también hicieron otro aporte que para nosotros fue, para mí incluso casi me pongo a llorar en el momento que esta gente dijo que nos apoyaba, porque en ese momento ni siquiera del mismo departamento estamos recibiendo ayuda, mucho menos del municipio de Quimbaya,
o la alcaldía para este tipo de cosas que son importantes tenerlas en nuestro municipio, como puede ser un catálogo de escritores y escritoras. Entonces fue muy satisfactorio que esta gente dijera, listo, los apoyamos muchachos, sobre todo a mí, muchacho a mí. Entonces fue muy reconfortante y bueno, gracias a ellos pues tenemos en estos momentos este libro. Obviamente ya luego el departamento, la Secretaría de Cultura del departamento, con un proyecto que pasamos, entonces nos da el otro dinero que nos hacía falta y obviamente podemos hacer este tipo de actividades. Vamos a poder enviar unos libros a otros lugares, a escritores y escritoras que están en otros países o en otros departamentos de Colombia. Entonces, bueno, de acuerdo a ese proyecto. Agradecimientos a Ambrosía, que nos tiene el coctelcito afuera, muchachos muy pinchados, al Canal 22, al viejo Uva, hermano, muchas gracias, a Julián García, perdón, qué pena, hombre, Julián García, a Juan José Gómez, pues que ha estado aquí pendiente con nosotros en esta parte del sonido y todo. Espérate, es que para eso son las gafas, hombre. Ahora sí. Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura y el Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales, a Esneda Ospina, a Cristian Quintero, a Luisa Osorio, a Catherine Rendón, a Sebastián Álvarez, que es el artista que hizo los dibujos que van en el catálogo, a Andrés Felipe Cifuentes, es otro parcero que aparece por ahí también, a los niños y niñas y a sus padres de familia que hicieron parte precisamente de este proyecto, que fueron los talleres que desarrollamos de modo virtual con estos niños y estas niñas, y obviamente un montaje teatral que se realizó con ellos, 2 montajes teatrales que se realizaron con ellos. John Jairo. Bien, buenas noches a todas y a todos. Ya después de los extensos agradecimientos, pues digamos que contar un poco cómo se hizo todo este proceso de investigación y de documentación, porque realmente pues detrás de este catálogo hay un proceso que digamos nos pusimos en la tarea, la Garnini y yo. Estábamos, no sé, en el marco de terminar Tumbaga y a la par se estaba desarrollando Andantes, que es el otro programa bandera de Carteros de la Noche, y este año pues estaba abordando todo el tema de la literatura quimbayuna. ¿Sí? Es un proyecto en el que se ha tratado de rescatar y de visibilizar como el trabajo de los autores y de las autoras del municipio, y un día me llaman y me dicen que si yo me puedo encargar como de un poco de la edición de este catálogo. Entonces yo digo que sí, la cosa estaba un poco difícil porque, bueno, el acceso a los libros teníamos algunas cosas, pero pues se requería como de un proceso de documentación en el que la mayoría de las personas que están aquí, que son en total 43, pues estuvieron siempre como con la disposición de colaborar. Entonces, en esa medida, el catálogo lo que intenta hacer es recuperar y difundir esa memoria literaria de Quimbaya, y digamos que fue un proceso muy bonito porque, bueno, tuvimos que tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Y pues como decía Borges, todas las enumeraciones son arbitrarias, cualquier clasificación es una arbitrariedad, porque pues uno tiene que elegir una manera de organizar y de ordenar las cosas. Entonces, listo, empezamos como primero por lo que teníamos, que eran como los autores con obra publicada, y los escritores pues con una trayectoria y un reconocimiento dentro del municipio. Entonces obviamente está ahí don Bernardo Pareja, Margel Londoño, Susana Henao, está ahí Benjamín Cuervo, y una serie de otros autores y autoras que han publicado sus obras ellos mismos o a través de editoriales, porque hay distintos casos. Y para mí fue también muy especial y muy grato como ese reencuentro con la literatura quimbayuna, porque, no sé, particularmente creo que nunca había fijado mi mirada como en esa serie de autoras y de autores, y en descubrir realmente que Quimbaya tiene escritores y escritoras y que hay una necesidad de leernos y de reconocernos más como dentro de ese trabajo alrededor de la literatura como una de las expresiones del arte y de la cultura a nivel local. Entonces fue por una parte como
empezar ese descubrimiento y sentarnos muchas tardes a seleccionar los textos y luego a convocar a una serie de amigos, amigas y conocidos y conocidas y de gente cercana que sabíamos que tienen una inquietud por la literatura, ¿sí? Entonces el catálogo está dividido en 3 secciones, Lagar estaba ahorita hablando un poco de eso. La primera es pues la de los autores con obra publicada. Luego hay una parte muy nutrida del catálogo que es de autores y autoras inéditos, donde aparecen pues un montón de personas del municipio que han encontrado en la escritura una forma de expresión. Fue una decisión que tomamos más allá del hecho de que nos reconozcamos o no como escritores o escritoras, o de la trayectoria profesional, ¿cierto?, de cumplir con ciertos requisitos que uno piensa que deben de cumplir tal vez los autores. Era un poco la decisión de visibilizar que hay personas en Quimbaya, ¿cierto?, la mayoría de ellos, o pues muchos jóvenes, con unas inquietudes literarias. Y es muy curioso porque bueno, de lo que decía ahorita como de las cosas un poco arbitrarias es, por ejemplo, que no hay una separación por géneros literarios, pero si uno se fija, pues lo que predomina es la poesía. Entonces es muy particular porque empieza uno a encontrar que hay unas poéticas locales también, ¿cierto? Que hay unas poéticas que expresan este territorio, que de alguna manera narran estos paisajes, ¿sí? Y empieza uno a encontrar que hay una serie de voces que quieren contar cosas, que hay una serie de voces que quieren a partir del arte literario expresar, ¿sí?, sensaciones, reflexiones y emociones. Entonces, realmente para mí fue un trabajo muy grato y fue también, digamos, pues como parte de la confianza de Nini Lagar de haberme encargado como estar al cuidado, y pues de esa misma manera asumo los errores que tenga el catálogo porque los tiene, y bueno, al final dice que yo estuve al cuidado de la edición, entonces pues no hay forma de escaparse de eso. Pero no, pues me parece muy grato que recuperemos estos espacios, que estemos hoy aquí para conversar justamente alrededor de la literatura. Creo que son espacios que es necesario recuperar. Hablábamos ahorita antes de entrar con Gustavo, ¿cierto?, de la necesidad de recuperar la literatura y la poesía en los cafés, de retomar las tertulias literarias, cosas que Quimbaya ha tenido y que de pronto se han ido perdiendo. Y entre otras cosas porque, como decía Lagar, el apoyo de las administraciones locales a este tipo de procesos es mínimo, y realmente son procesos exigentes y que requieren de mucho trabajo. Entonces esto es un homenaje también a ustedes, a las personas que están acá, y esperamos que realmente este catálogo contribuya a la preservación y a la transmisión del patrimonio literario nuestro, del patrimonio literario local. Y bueno, pues esperamos que, no sé, que lo lean, que lo revisen, que lo critiquen, y que este sea también el principio de un diálogo que se pueda nutrir a partir de distintas voces. Bueno, muchas gracias. Antes de eso, pues queríamos hacer algunos comentarios que nos faltaron decir. Es importante lo que dice John Jairo con relación a la cantidad de jóvenes que encontramos, jóvenes que seguramente ahora ya no se consideran muy jóvenes porque ya tienen más de 30 algunos, pero también sabemos que aquí, por ejemplo, Margarita, yo creo que Margarita Torres es una de las escritoras más jóvenes que están en este catálogo, y que su inquietud por la literatura ha sido mucho antes de, no sé, estamos hablando de más o menos unos 3, 4 años en los que Margarita fue ganadora en un concurso nacional de cuentos. Y ahorita de pronto si me corrige si estoy equivocada, pero más allá de eso es como la indagación que tuvimos que hacer, y como dice John Jairo, no había un criterio que pudiera decir quién escribió, quién no. Algunos y muchos más bien nos dimos cuenta que se quedaron por fuera.
Ayer justo nos encontrábamos a uno de los compañeros que hoy no he visto aún, que sabemos que escribe, pero se decía a sí mismo, yo creo que no voy a estar ahí porque no me considero escritor, y eso es absolutamente respetable, pero también entendemos que algunos no han podido tener dónde visibilizar lo que escriben, entonces estos espacios, pues esperemos, como dice Lagarde, que se puedan hacer otros números y se pueda dar cobertura a esas otras voces o esas otras letras. Tenemos que dar las gracias también a Catherine Rendón, que ya Lagarde la había mencionado, pero que para nosotros fue un encuentro muy interesante con respecto a la producción del catálogo y el diseño, porque Catherine, no sé para quienes no la conozcan, Catherine Rendón fue directora del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales de Calarcá. Ella ahorita está fuera del país estudiando una maestría en bibliotecología, pero además Catherine viene haciendo trabajo con cartoneras y es una manera también de ir, de aprender a seleccionar, nos asesoró mucho en el trabajo que se realizó en este catálogo y por eso, pues obviamente las gracias. Obviamente a los escritores y escritoras, a los autores y autoras, para los que no se consideran escritores y escritoras, para las personas, a Lilia Osorio que está aquí, gracias Lilia, tan bella, y gracias también a don Omar, que ayer nos acompañaron en la exposición de retratos, y por eso también es importante mencionar de nuevo a Sebastián Álvarez, para que cuando puedan se peguen una pasadita por Carteros de la Noche y conozcan los retratos que Sebastián pintó para cada uno de los autores y autoras de este catálogo, con el fin de unificar un poco la manera de que aparecieran aquí, porque era muy difícil, algunos ya sus publicaciones estaban envejecidas y no se podía construir una buena foto, algunos no teníamos como forma de contactarlos porque algunos ya han muerto, entonces, y a sus familiares pues para que nos rotaran una foto, entonces fue una selección bastante compleja y que a través del retrato se pudo unificar. No me acuerdo qué más iba a decir. Hay una cosita que... Ya, y hay una cosa especial, y es que queremos dar las gracias a Susana y a Carlos Gutiérrez, que en este momento no están, porque pues escribieron para este catálogo de manera muy especial, y es decir, no tuvimos que escoger de su trabajo qué publicar y qué no aquí, porque hay que recordar que teníamos por recurso, como Lagar lo dice, 2 páginas para cada autor o autora. Era una casi que su biografía y en otra si había poemas, si había cuentos, lo que nos cupiera ahí. Y en el caso de Susana, en el caso de Carlos Gutiérrez, más conocido como Mesías, escribieron especialmente para este catálogo. Muchas gracias. Hay una cosa chiquita que a mí se me olvidó mencionar y que me parece muy importante, y es, bueno, es un poco como en estos proyectos autogestionados, porque realmente es un proyecto autogestionado por Carteros de la Noche con el apoyo de mucha gente, de todas las personas que mencionó Lagar, a las que les reiteramos siempre nuestros agradecimientos. Es a veces como las ganas de meter de todo. Entonces, hay algo que a mí me gusta particularmente de este catálogo, y es la sección más pequeña, en la que aparece al final, donde hay apenas 4 personas, pero fue en un momento la decisión de incluir a esos portadores y portadoras de la memoria oral de Quimbaya, porque nos parece importante como parte de lo que hoy en día llaman oralitura, que para mí es una literatura, sí que es una literatura de forma oral y que se transmite de forma oral, o tradiciones orales, como lo queramos llamar. Pero nos parece muy importante rescatar la memoria de esas personas que tienen un acervo histórico, ¿cierto? Y que en sus historias, digamos, reflejan la memoria del municipio. Entonces, ya mencionaba Nini, por acá está don Omar Muñoz, que es una persona que se dedicó o se ha dedicado por mucho tiempo al oficio de la guaquería, que es uno de los oficios que, digamos, consolidaron este territorio, ¿cierto? Y que son parte fundamental de los oficios culturales del Quindío. Y doña Lilia Osorio también, que ha sido una mujer líder, que fue enfermera, que fue concejal, una de las primeras mujeres que ocupó un cargo por elección popular en el municipio de Finlandia, y otra mujer que también una pionera, que por su edad avanzada no puede acompañarnos hoy aquí, que es doña Isaura Castañeda, que fue fundadora del barrio de Buenavista en La Carrilera y que fue una lideresa comunitaria. Entonces es también la intención de hacer un reconocimiento a esas personas
que portan y transmiten esas memorias que nos parecen fundamentales para construir nuestra identidad, y es, digamos, un reconocimiento a ellos y a ellas. Hubiéramos querido incluir más, pero también por temas de tiempo y de presupuesto, pues solamente quedaron los 4 que están ahí. Pues ojalá en un segundo volumen o qué sé yo, podamos incluir a más personas. Listo. Bueno, posterior a esta presentación, pues tenemos una segunda parte o tercera parte donde queremos invitar a algunos de los autores que aparecen dentro del catálogo. No sin antes también hacer unas acotaciones en relación al catálogo como tal, que tuve como la oportunidad de hace 8 días cuando Nini me dijo que si les podía colaborar con la presentación del mismo, de pedirle a uno de ellos, llevármelo para la casa y sentarme a leerlo. Y de esta manera me di cuenta de verdad de la riqueza que tenemos en términos de autores de literatura y autores dentro del municipio. Entonces les extiendo la invitación para que se lo lleven para la casa, se sienten juiciosos y hagan una revisión de estos autores, que es apenas una pequeña pizca de sus obras completas. Es muy pequeño realmente el espacio para la expresión que se puede tener en términos generales de ese arte y ese potencial que tiene el municipio de Quimbaya. Adicionalmente también los invitamos a que vayan a Carteros de la Noche y vean la exposición de Sebastián Álvarez, su primera exposición, con sus acuarelas en función de los perfiles de cada uno de los autores que están de manera ilustrativa, de manera ilustrada más bien. Entonces, para esta segunda parte, o tercera, invitamos a Susana Nao, por favor, para que sigan y nos acompañe desde el escenario. Invitamos a la señorita Luisa Gutiérrez. Y por supuesto a un gran caballero del pueblo, Albola, Carlos Gómez. Bueno, entonces la idea es que representando las distintas voces y generaciones podamos conversar alrededor de su escritura y su visión de la literatura local y de la edición misma de este catálogo. Entonces cedo la palabra a los muchachos para que hagan la presentación y manejo. Ya lo desnudé. Bien, gracias a Susana, a Carlos y a Luisa por haber aceptado la invitación a dialogar. Trataremos de ser muy breves. Hemos preparado unas pocas preguntas, pero pues si queremos como establecer un diálogo. Entonces, la primera cosa de la que nos gustaría conversar con ustedes, bueno, va a haber una primera pregunta general para los tres, y luego le vamos a hacer otra pregunta a cada uno y con eso terminamos. Entonces, pues el primer tema del cual nos gustaría conversar es cómo ven ustedes la literatura quimbayuna y no sé, qué piensan ustedes del panorama de la literatura en Quimbaya, qué piensan de la publicación de un catálogo que, digamos, recoja de alguna manera ¿cierto? Una antología o una especie de compilación de autores y autoras, acompañado pues como de una reseña biográfica, y en general es eso, conversar un poquito como acerca de la literatura quimbayuna, de cómo ven ustedes no sé, la trayectoria de esa literatura y su momento actual. De eso, no sé, ni siquiera es complementar algo. Sí, yo creo que sí, yo creo que redundé mucho, pero bueno, ojalá que haya quedado clara la idea. La idea de esta producción, y seguramente los antecedentes que seguramente ustedes conocen también de la producción literaria en Quimbaya. Y empezamos de aquí para allá. Como quieran, me parece bien. Sí, Súper bien, sí. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero agradecer a Carteros de la Noche ese esfuerzo inmenso por realizar un catálogo que reúna la actividad literaria quimbayuna. Me parece importantísimo lo que han hecho. Yo no conozco a la mayoría de los autores que figuran conmigo allí, pero me sorprendo de la cantidad de jóvenes que hay escribiendo
Me llama la atención mucho esta posición que ellos adoptan, porque en nuestra época el mote de escritor bueno, también generaba pudor, pero ahora yo veo que es mucho más generalizado, como tal vez un desencanto que hay hacia llamarse escritor, o tal vez, no sé si será esa misma actitud pudorosa que tuvimos alguna vez o que hemos tenido durante mucho tiempo, para darse uno a sí mismo el título de escritor. Pero estar aquí en el catálogo con otros autores, yo creo que nos va como encaminando. Unos ya hemos publicado varios libros, hemos contado con alguna suerte, pero diría yo que es solo alguna suerte, porque son libros que no circulan demasiado, la provincia siempre ha estado relegada, es muy difícil contar con el apoyo de los medios de comunicación, y de ahí la importancia que yo le doy al catálogo. Si nosotros mismos nos esforzamos en visibilizar esta tarea literaria que asumimos, pues me parece que eso hace mucho por la literatura regional. Eso en cuanto al hecho de publicar un catálogo, que el catálogo no lo tengo en mis manos, pero ya lo revisé virtualmente, me gustó mucho, me gustaron mucho los retratos, me gustó mucho el diseño, eso estaba muy bien y los felicito. Y bueno, la pregunta por el panorama de la literatura, pues yo veo que la literatura quimbayuna está muy saludable, ¿sí? Que como dividieron el catálogo por generaciones, desde el escritor más antiguo hasta los más nuevos, me parece que va como generando una pregunta en los posibles lectores, y esa pregunta es como por el tipo de experiencia, de mundo que tienen esos autores, porque yo veo que hay una diferencia y que hay como unas maneras de agruparlos, ¿sí? O de agruparnos allí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo veo que esa pregunta valdría mucho la pena hacerla, y lo voy a decir así muy brevemente, y es que en los autores de la primera mitad del siglo XX hay una preocupación por lo telúrico, hay como una mirada al pasado y como a considerarse parte del terruño, parte de la tierra. Eso es muy quindiano y es una generalidad que todavía persiste, pero en estos autores de generaciones anteriores a la mía es muy visible ese sentimiento de pertenencia al terruño. Luego vienen otros que están ahí conmigo, más o menos la misma generación, Jesús Alzate, Mesías, o algunos otros, y siempre es como la preocupación por la responsabilidad personal, digamos, individual, como una mirada también hacia el futuro, como muy confiados, muy optimistas. Se ve como una literatura allí que mira al municipio, pero ya como con otros ojos, ¿sí? Y los muy jóvenes, yo veo que los muy jóvenes están como situados en un punto muy extraño para mí, porque son jóvenes que hablan como de manera un poco paranoica, no es paranoica, sino que sus temas son como las psicosis, la soledad, los insomnios, la mutilación, la victimización, como unas cosas realmente muy desoladas donde el futuro ya no está tan claro. Y yo pienso que por allí podríamos partir para hacer una mirada a toda esta literatura. El catálogo va a servir mucho para hacer todo ese tipo de acercamientos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo me alegro mucho de estar en el catálogo. Gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias. Dale. Empecemos un poco a hablar acerca pues de lo que es el panorama en la escritura pues acá en Quimbaya, y créanme que es sorprendente que iniciemos con un catálogo que de verdad, gracias a Lagar que me encaminó, porque ese esquema de escritor para mí aún no está como dentro de mis caracteres, y tampoco he sido como eso que llaman un escritor, porque rompe con el esquema marginal que estoy manejando en este momento y mi locura de todo esto. Llegué, digamos, por la invitación, como por un accidente, y me gustó porque es muy referencial a encontrarnos con las personas que escriben, las vivencias, personas como la señora, de que vamos como en una línea de
de edición. En este momento me tocó, digamos, en mi momento de edición, la marginalidad, y creo que eso es lo que estamos caracterizando ahorita un poco. Quimbaya está dividida en dos pedazos, digamos de que la nictofilia es la parte mía, ese amor por la noche, ese carácter marginal. La literatura en panorama se redefine entonces de que hay escritores que aún no han surgido por falta de editoriales y que yo siempre he dicho que para ser escritor hay una base muy básica. Uno nunca puede creerse mal escritor, sino que uno nunca sabe cuáles son las penas del escritor, uno nunca sabe qué es lo que siente el escritor. Por eso yo siempre invito a la gente a escribir, escriban, digan qué sienten, hagan crónicas, siéntense en una tarde y digan que se sienten mal. Creo que en ese invento de querer escribir, aparecemos, por ejemplo, escritores inéditos como mi persona, que aún estoy trabajando en mi obra, hace como 5 años que estoy intentando publicar para ver si me gradúo de la universidad. Por cierto, sí, esto me ayuda un poquito. Entonces, antes de entrar pues, en el panorama de la literatura, quería entrar a algo en calor, y es, primero darles el agradecimiento por el espacio, porque este espacio me sirve mucho, tanto personal, y me llena un poco de egolatría uno salir en un libro con su fotico cuando estaba gordo, ahorita que estoy flaco, pues no me la pudieron tomar. Lo otro es que, de verdad, esa visión tan preocupante por la literatura quimbayuna, que muy pocos lo han hecho y que en este primer tomo que se ve, créanme que es algo que rompe los esquemas y que culturalmente nutre, porque no solamente es ese hecho de, bueno, vamos a investigar y dejarlo así, sino que ver ese catálogo tangible, ver que los escritores nos encontramos, que debatimos, que llegamos a ese punto. Créanme que es una experiencia para denotar, tanto cultural como artística. Y vuelvo y repito, a volver a caer al tema de que gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta como escritor, no escritor, y gracias de todas maneras, porque se define entonces un poco esa preocupación por la literatura quimbayuna. Muchas gracias, Carlos. Ahora Luisa. Buenas noches. Pues siento como el corazón en la barriga ver tantos ojos encima de uno. Pues bueno, básicamente, en primer lugar, como dice Carlos y como dice la doña Susana, es loable ese trabajo que ustedes hacen como carteros de la noche, como todo lo que en algún momento ustedes dijeron de esa trascendencia que ha tenido Quimbaya y que por los laditos uno como que se ha sumado, ¿cierto? Pues como esas ganas de hacer, esas ganas de escribir y que uno, pues sí, haga parte de algo tangible, de que se preocupen como ve, vos te interesa, a vos te interesa escribir, pues sí, cierto, y es gratificante ver tantas voces, oírlas, cierto, leerlas, tantas voces y tantas fuerzas que se unen en un solo propósito, y en el propósito de que el otro sea escuchado, de que el otro sea leído, de que el otro no siga en esa oscuridad y en esa sombra, de que muchas veces uno dice, pues me toca mostrar esto, pues como la escritura es algo tan personal y tan propio y tan mío, que otra persona lo lea y se interese además por eso, es como, wow, ¿cierto? Entonces, construir toda esa memoria, construir todo lo que es ese conjunto de voces, yo jocosamente decía, pasar del anonimato al desprestigio, ¿cierto? como también, es que vos te desnudas ahí, ¿sí? Y vos, con las palabras, con todo eso que contás, sea lo que sea, estás mostrando esa alma, y esa alma que recoge ese catálogo, porque es que son muchas almas que están escribiendo, y son muchas almas que están metidas en ese cuento. Entonces, que se recoja, que se haga memoria, que se haga voz, que se porte, que se diga, ya es una tarea loable. Muchas gracias, Luisa, también por esas palabras. Hay algo que decía Luisa ahorita y era como precisamente como todas esas voces que se unen, y yo de nuevo quiero reconocer que hay unos esfuerzos antes que Carteros de la Noche en esa visibilización de la literatura
del municipio de Quimbaya, pero que es importante pues que se mantenga y que precisamente como ustedes ya lo han dicho, que esté en el catálogo y que sea como algo tangible, pues eso nos va seguramente a inquietar mucho más y nos va a permitir conocer el panorama de la literatura del municipio de Quimbaya. Y espero que lean a cada uno de los que están acá sentados porque nos tienen unas sorpresas, por lo menos uno de los textos de Luisa nos gustó mucho. Yo quisiera preguntarle, yo quería preguntarle a Luisa un poco acerca de ese papel, bueno, de ese papel no, ¿cómo lo logra? O sea, ¿cómo concilia esos roles de mujer, de mamá, de escritora, de docente y quién sabe cuántas mil cosas más? Porque también tú lo dijiste, como que hay y acá muchos de los que en algún momento los invitamos decían, no, pero es que yo esto no se lo he mostrado nunca a nadie, pero uno sabe que escribe. Y yo voy a volver a mencionar a Gustavo. Gustavo, nos quedamos muy sorprendidos cuando Gustavo aceptó, porque no pensamos que iba a aceptar, jamás en la vida lo hemos visto leer sus textos en público y creíamos que se iba a negar, pero sabemos que escribe y sabíamos que le ha interesado mucho también esta memoria literaria del municipio de Quimbaya, entonces pues agradecemos mucho que haya aceptado, pero así como Gustavo seguramente hay muchas personas que no muestran sus textos, que seguramente tienen temor a ser leídos y porque además tienen otros roles y tienen otros círculos en los que se mueven. ¿Cómo haces tú, Luisa? ¿Cómo concilias todos esos roles? Viviendo básicamente, pues digamos que es una construcción que se hace y esa, como vos lo mencionaste, esa inquietud que se tiene y esa curiosidad que tiene acercarse a las letras, pero pues yo creo que las mujeres con este cerebro multifuncional que tenemos, afortunadamente, se logran encasillar ciertas cosas. Entonces, sí, soy mamá, sí, soy docente, sí, escribo, ¿cierto? O sea, esas, y que hacen parte de la cotidianidad y la existencia propia, porque es que yo no puedo desligarme de ninguna de las anteriores para hacer la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento tengo que calificar, entonces mi compañero me ayuda con mi hijo cuidándomelo porque tengo que encocarme a hacer eso, ¿sí? O que incluso me alcahuetea pues las fiestas de decirme voy a ir a andar a la calle y muchas gracias por cuidarme muchachito, ¿cierto? O sea, esas cosas que hacen parte de la existencia humana, porque es que es eso. O sea, yo no puedo declararme solo mamá, yo no puedo declararme solo profesora, yo no puedo declararme solo compañera. Yo soy un conjunto de cosas que hacen parte de todo eso y que nos engranamos y nos conjugamos para que funcione. ¿Y que te inspiran para escribir o no? Sí, claro, pues, y hablando del credo específicamente, a mí me sorprendió cuando me di cuenta que escogieron ese credo, porque en ese momento en que yo lo escribí estaba rayando un poco con lo profano y muy bukowskiano. Entonces, esas influencias y esas cosas que uno lee hacen que también se produzca, ¿sí? Ha causado divisiones, revuelos, sí, porque no existe un credo al sexo, ¿sí? No existe un credo a que es que yo creo en esa vaina y me gusta y lo disfruto, ¿cierto? Pues sí. Bueno, ahí la invitación a que lo lean. Gracias. Gracias, Luisa. Bueno, siguiendo un poco por ese camino y devolviéndonos como con las preguntas, yo creo que lo que más nos gustó, al menos a mí, de ese texto y que de una estuvimos seguros de que se iba, es que es un texto sacrílego y que es un texto que contra los moralismos, ¿cierto? Eso nos parece muy, muy bacano. Y un poco hablando de eso, es como lo que hablabas ahorita con Nini, es como una mamá profesora, escribe, ¿cierto?, un credo, profanando el credo católico, y es un credo al sexo muy bacano.
estaba pensando en algo que mencionaba Carlos ahorita sobre la marginalidad, sobre el hecho de sentirse incómodo en el lugar de la escritura. Yo creo que la escritura parte casi siempre de una incomodidad con algo, del mundo, de la realidad, de la vida. Pero también yo pienso que el catálogo y en general como publicar es la oportunidad también de darle voz a muchas voces silenciadas, ¿cierto? Esas voces que están ahí, que son silenciadas, que no se publican, que no se leen, y es una forma como de establecer esos diálogos, porque también nos parece importante como que se generen estos espacios para la literatura y que de cierta manera se consolide eso. Entonces la pregunta para Carlos va un poco orientada como a esa relación de tu escritura con la noche, con el punk, con la rebeldía, a ese lugar de marginalidad del que hablabas ahorita, un poco como en esa línea de los escritores malditos, ya que Luisa mencionaba también a Bukowski, que es pues como una especie de ídolo de los autores malditos, al menos de los norteamericanos. ¿Cómo se ubica lo que tú escribes allí? Porque, digamos, yo hice la selección de los textos, que fue un trabajo que me disfruté muchísimo, y el texto tuyo que elegí es justamente un texto que narra la noche y que pues nos tocó hacer una selección de fragmentos por temas de espacio. Y entonces me gustaría un poco que nos cuentes de eso, de cómo se enmarca lo que tú escribes allí también en una relación muy estrecha con quién eres. Listo, voy a empezar primero definiendo desde Garramuño que hay una visión de un arte en específico donde no me encasillo y paso, digamos, desapercibido entre varios temas. La marginalidad de una forma u otra arroja a ese estado de periferia, escribir desde abajo, desde atrás, desde lo que no vemos, desde la oscuridad, desde el momento donde se puede redefinir un poco ese estilo de crónica. Esos fragmentos o esa historia es una especie de crónica aparte de mi vida, donde cuento un poco sobre lo que pasa en eso que todo el mundo ignora. Todos siempre hemos estado pegados a la luz canónica de leer los mismos escritores, García Márquez, bueno, escritores de gran encarno, pero no nos miramos a ver qué hay atrás, qué escriben los de atrás, qué redefinen los de atrás. Vuelvo y les digo que ese concepto de escritor para mí es muy englobado y llegar a considerarme escritor es un poco complicado porque no quisiera ser cuando yo sea grande, porque todavía no lo soy, digamos una especie de prototipo para los niños que me digan, ay no, ahí va el escritor. Entonces desde eso parto, desde ese hecho de que, y vuelvo y digo, prácticamente, uno escribe porque siente una necesidad. Hay gente que mata la catarsis de diferente manera, llámela música, llámela teatro, a mí me tocó el hecho de escritor y yo en uno de los cuentos digo que no quisiera llegar a los 40 años esperando que alguien me publique para poder llevar algo a la casa. Entonces digamos de que aún en ese esquema de ser publicado, digamos, en un catálogo, es más el hecho de poder referenciar algo que nadie ve, algo oscuro, algo marginal, algo que de una forma u otra está ligado a uno. Tanto en la conducta punk, ahí vamos a meter un poquito ya pues el punk, de una forma u otra, esta rebeldía, estas ganas de decirle al sistema que estamos mal, que no estamos conformes, que pasan asesinatos por parte del Estado, que pasan secuestros por parte del Estado, que nos están hundiendo, que somos pobres porque el Estado nos hace pobres, porque no tenemos condiciones sociales ni laborales donde sostenernos. La escritura nace de eso, de poder refutar eso. El PUN es igual. Digamos de que el PUN de una forma u otra salvó mi vida en ese momento donde debía salvarla, y la literatura fue un apoyo para eso. Unidos a todos, pues, con la banda que teníamos antes, FPA, soltábamos esa rienda suelta lo que sentíamos, y muchas veces cuando fueron a Carteros de la Noche nos escuchaban hacer bulla, y bueno, qué bulla tan maluca, pero las letras eran muy dicientes. Y esas letras son todo eso. O sea, las letras no solamente están enmarcadas ahorita en lo que están en mis textos inéditos, sino que también están un poco en las letras de mi banda.
poderle decir al sistema que estamos mal, poderle decir a nuestra persona que estamos mal, porque se rompieron dos esquemas y el primer esquema fue un esquema subjetivo donde empezamos nosotros a redefinirnos nosotros lo que sentimos desde la cultura. Antes estudiaba la pobreza desde el término de la pobreza, ahora ¿qué siente el ser humano sobre la pobreza? Ahorita, ¿qué sentimos nosotros siendo pobres o qué sentimos nosotros siendo humanos prácticamente? Y lo que vivimos y lo que decimos. No sé si esto pueda responder su pregunta, pero eso del punk, de la literatura, de una forma u otra está tan unido. Primero por Bukowski y por las ganas de licor que mantiene siempre los punqueros. Y lo otro es por esa manera de poder redefinir el mundo, de poder cambiar el mundo, de poder decirle, bueno, gente, estamos mal, cambiemos, quitemos ese chip de control, ese chip de, digamos, de monotonía, ese chip que nos hace tan iguales a todos y que tenemos que vestir de una forma determinada o que tenemos que estar de una forma determinada para poder ser eso. Hoy estaba pensando, qué pena que me alargue un poco, ¿será que me voy con ropa de gala, me voy bonito, me voy bien titino, me baño? Hasta le pregunté a Lagar si prácticamente comía o me invitaban a comer. Entonces, es eso, romper todos esos estándares. Entonces yo me dije prácticamente como cuando uno habla con uno mismo, yo mismo, vamos como ustedes. O sea, la esencia de mi escritura es esto, todo esto, desde mis tenis amarillos ostentosos, mi pantalón negro, mi camiseta desteñida, mi perrera, mis piercing. Entonces yo cómo iba a cambiar eso porque estábamos en un conversatorio formal y veo a la gente toda bonita y uno, ay, yo creo que me equivoqué. Pero igual de todo eso, de eso nace, de poder ser libre. La literatura nos permite eso, de una forma u otra ser libre, encontrarnos con nosotros mismos, poder redefinir nuestro ser, poder decir, bueno, es el problema con nosotros, y se les voy a decir, el problema con nosotros es que tenemos tanto miedo a escribir por lo que piense el otro. Ese acto perlocutivo que hacemos con el otro, la intención de nosotros está marcada y escribir es tan libre que así el otro no lo acepte, usted desahoga, usted hizo catarsis, usted de una forma u otra soltó ese taco emocional, ese taco sexual, ese taco social que tenía. Por eso siempre le he dicho a la gente, nunca se nieguen de escribir. Ustedes son tan capaces, la gente es tan capaz de hacerlo que nunca piensen en el acto perlocutivo que sucede en los otros, sino que piensen más bien en esa intención de desahogar. No sé si eso respondió a su pregunta. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos y Luisa. Y bueno, para terminar quisiéramos obviamente preguntarle a Susana, pero más que preguntarle, queremos un poco que se presente, ¿sí? Porque hay algo que omitimos intencionalmente y era presentarlos, porque la idea es que ustedes se puedan llevar el catálogo y leerlos y que incluso lean algunas de las presentaciones de muchos de los autores y autoras que están en este catálogo, las hicieron ellos mismos, ¿sí? Algunos están de copia digamos que de algún libro o como se referencian, digamos, en las editoriales, ¿cierto? Como con datos muy concretos de sus trayectorias, de los libros publicados, pero algunas no, y yo invito a leer a muchas de las biografías que algunos autores y autoras escribieron. Susana es mujer, pero además Susana es, y lo voy a decir porque los niños y niñas con los que hicimos, desarrollamos los talleres, cuando les preguntamos a qué escritor o escritora quimbayuna conocían, nos decían casi siempre 3 mujeres de Quimbaya. Efectivamente, Susana, tú estabas ahí en ese grupo. Margen Londoño y Luz Dari Salazar de Pinilla. Y es importante saber que son de las 3 mujeres que más han publicado, ¿sí? Pero, por decirlo de alguna manera, muchos recuerdan o han leído tus cuentos. Las 2 autoras anteriores eran más poesía. Entonces, para algunos tal vez Susana no sea tan conocida también por lo que tú decías ahorita, que a veces como que no se difunde tanto, aunque no creo, Susana sí la conoce, sí es como que está ahí claramente que es una escritora y que es de Quimbaya, pero nos gustaría que te presentaras, como que dijeras quién eres como escritora o digamos como ese ejercicio de mujer y tu trayectoria también. Me dejó la pregunta más difícil, ¿no? No, bueno, pues mi nombre es Susana Henao, soy quimbayuna de pura cepa, pero me fui a los 17 años de Quimbaya, es decir,
tengo una poca memoria, además no soy una escritora memoriosa como sí será doña Lilia y otros narradores orales memoriosos que hay aquí, pero estudié primero tecnología química, es decir, me encantaba como todo ese mundo de la técnica, pero luego me incliné por la filosofía porque empecé a amar a la literatura, o ya la amaba desde mucho tiempo atrás, pero empecé a pensar que de pronto yo podía escribir, pero la inseguridad de desde qué ángulo yo comunico mi experiencia, desde qué ángulo yo puedo fabricar una ficción. No es tan fácil para mí como Carlos lo hace ver fácil, ¿no? Dice, no, es que hay que escribir y hay que escribir de lo que uno siente. Pero a mí eso me parece completamente difícil y tal vez por eso me he inclinado mucho por la novela histórica, aunque también he hecho cuentos que tratan de recoger eso que yo percibí de la vida de Quimbaya. Cuando era niña, pues este pueblo como un pueblo caficultor, donde las veredas y lo rural era como lo más importante, y Quimbaya era apenas como centro donde se debía hacer propicia esa vida rural. Y esas voces rurales que yo percibía de niña me marcaron definitivamente, me siguen marcando, me sigo preguntando por ellas, por la manera como dan significado a las cosas, y yo me la paso todo el tiempo como tratando de entender la diferencia de los lenguajes, de las maneras de expresión, de las maneras, de las visiones de mundo que tienen los campesinos, los trabajadores rurales y, por ejemplo, la gente pueblerina o la gente en las grandes urbes. Pues que no conozco las grandes urbes, yo estaba en Pereira. Pero de todas maneras en mi imaginario esa era como la gran ciudad que me alejaba de las cuestiones y de pronto me iba a poner en contacto con temas y problemas contemporáneos, intelectuales, y ese era como mi sueño. Pero no dejé de estar marcada siempre por esas voces quimbayunas, esas voces rurales que yo percibí. Bueno, me casé, tuve hijos, estudié filosofía, luego ya hice una maestría en literatura, también una especialización en literatura, y me dediqué como a pensar la literatura desde un ámbito como más intelectual, y eso es un poco más hard. Yo quisiera estar en este punto donde lo vivencial se toma pues como el alma de uno y le dirige la mano para hacer las ficciones. Yo tengo una mediación como todo lector, como todo, sí, como toda persona letrada, digamos así, la mediación de las lecturas para pensar los problemas del mundo. Es decir, yo ahorita me pienso como mujer y empiezo a pensar que yo me debo, tengo un deber y tengo una deuda conmigo misma, y es escribir como mujer, porque yo escribí sin género realmente. Yo no pensé en la problemática femenina cuando inicié ninguna de las novelas que están publicadas hasta ahora. Mi ser mujer se expresará en los proyectos que estoy adelantando. Bueno, uno que tiene la temática de mujeres a través de la figura de la Llorona, como ser fantástico, pero como un conjunto de lloronas, un universo fantástico de lloronas, y quisiera desplegar toda la angustia de ser mujer, todas las dificultades de ser mujer y todas las alegrías de ser mujer. Porque es muy difícil. Yo ahora, oyendo a Luisa, veo que en ella hay un eco de lo femenino, sí, lo alcanzo a percibir allí. Y entonces yo digo, qué bueno poder hablar de ese asunto, pero uno lo habla en la cafetería y de pronto lo miran con mirada sospechosa. Está queriendo decir que ser mujer es estar contrario a ser hombre, o es algo que entra en contradicción o en polémica. No, yo no quiero pensarlo así. Yo quiero solamente como que se valide, mejor dicho, primero, establecer que sí existe una mirada femenina del mundo y que es distinta, y tener el derecho a conversar sobre esa mirada con los demás y a escribir sobre eso.
qué significa ser mujer. Entonces, lo vivencial para mí en este momento se traduce en la escritura en eso de qué significa lo femenino y qué significa ser mujer en nuestro mundo, y preguntarse y angustiarse cada día si estoy en lo correcto, sintiendo que hay como una singularidad especial en el hecho de ser mujer, y que entonces la escritura y el lenguaje femenino tiene otro sabor, otro tinte, otra manera de expresarse. En eso, pues eso es como mi biografía, porque digo, aquí dejo y estoy mirando al futuro, cómo desarrollar nuevos proyectos literarios desde este ángulo y perspectiva. Bueno, pues bueno, muchas gracias y les agradecemos mucho a ustedes que hayan aceptado, Susana, Luisa, que hoy no pudiste traer a Dante, pero ayer estuvo acompañándonos en la exposición, Carlos, que sé que estaba muy contento de poder estar acá hoy con nosotros, les hacemos entrega ahí del catálogo, y a todos ustedes también les vamos a entregar un catálogo, pero antes queremos llamar acá como si estuvieran graduándose algunos de los escritores o autores o autoras que están acá, o algunos de sus familiares que nos acompañan. Ya, Cristian, ya le vamos a mirar a ver quiénes están, y los demás pues estarán, no se vayan, porque les vamos a entregar el catálogo, y también queremos hacerles una invitación a un coctelito. Hola, quiero invitarles a leer y a conocer el catálogo de autores y autoras y portadores de la memoria oral del municipio de Quimbaya, realizado por la Fundación Cultural Carteros de la Noche. Quiero además resaltar la labor investigativa que ha hecho Carteros de la Noche para publicar este catálogo, donde encontramos diversas voces, relatos y narrativas que dan cuenta de la memoria y de la diversidad literaria que tiene el municipio de Quimbaya, pero además también me parece que es un ejemplo a pequeña escala de esa diversidad de narrativas que hay en el departamento del Quindío y también en el país. Me parece importante la publicación de estos catálogos porque van creando un acervo de la memoria local de los municipios y van recomponiendo y reconstruyendo e identificando las diferentes personas que han escrito y han contado sus historias locales o universales, y que por distintos motivos no se han dado a conocer o no son conocidos o no son identificados en las bibliotecas o en los acervos bibliográficos. Quiero además resaltar la pesquisa que ha tenido Carteros de la Noche para identificar todos estos autores. Ellos proponen este catálogo bajo 3 miradas, una donde encontramos a los autores publicados que ya tienen un reconocimiento en el panorama de las letras quindianas, otro donde encontramos una diversidad de autores nuevos, inéditos, y un tercero que es una mirada muy importante que permite también dar paso a la reflexión de cómo registrar una serie de relatos e historias que han trascendido a las generaciones y que se han transmitido a través de la oralidad. Entonces allí encontramos a los portadores y portadoras de esa memoria del municipio de Quimbaya. Invitados e invitadas todos a leer y a compartir este catálogo y a conocer la diversidad de los relatos del municipio de Quimbaya. Bueno, Nelson Granado es un escritor, pero precisamente venía en representación de Misael Granada, que ya no está con nosotros. Sí, dame un segundo, que ya vamos por allá. Listo. A ver, ¿a quién más llamamos? Bueno, entonces en este momento, para hacer la entrega de algunos de los catálogos a los autores que están en este escenario, queremos invitar a una de las personas que ha tenido una de las producciones más prolíficas del municipio y está bien al fondo, el señor Benjamín Cuervo. Por favor, acercarse al escenario para que reciba su graduación por participar en el catálogo. Que se sientan aplausos. En este momento no tenemos a la persona que queremos graduar, pero sí alguien que la puede representar. Entonces queremos a que pase Sandra Hernández a recibir el catálogo que se le tendría que asignar a Nelcy Dupay, que no sé si se llamaba Nelcy, Don Doña Bermúdez.
las está tomando. Ah, ya está. Nea las está tomando. Ah, listo. Bueno, vamos con otra de las personas que también ha tenido una buena producción literaria, siempre guardada, siempre dentro de un espacio ignoto y muy reservado para él mismo, que de verdad me extraña también poder escucharlo, porque siempre le incita a uno a la escritura y a la presentación de los textos, pero se atrevió a hacerlo. Por favor, pase el señor Gustavo Medina. Ahora queremos que nos acompañe una amiga de carteros, Diana Morales, para que reciba su catálogo. Seguimos en este momento con una de las personas que está en representación de carteros desde la misma mesa de presentaciones. Estamos hablando del antropólogo John Jairo Osorio Giraldo. Ahora también dentro de la mesa de presentación y uno de los mejores retratos que quedaron para la posteridad del trabajo que hizo Sebastián es el dichoso Lagar. Queremos invitar también a la señora Margarita Torres, Señorita. o señorita, para que reciba el catálogo. Sabemos que también nos acompaña dentro de la sección de autores y autores con obra publicada un representante, el señor Hernando Alberto Gómez Londoño, para que por favor pase a recibir también el catálogo. Ahora damos continuidad a uno de los crespos más exquisitos que aparecen dentro de nuestros autores y autoras inéditos. Invitamos a que reciba el catálogo el señor Jonathan Schneider Villegas Betancourt. Bueno, y en este momento queremos invitar al señor Omar Saúl para que también se acerque a recibir el catálogo que aparece dentro de la sección de narradores y portadores de la memoria oral del municipio de Quimbaya. Ahora invitamos a la señora Lilia también para que se acerque, por favor, al escenario. La señora Lilia Osorio Zuluaga, que hace parte también de la sección de narradores y portadores de la memoria oral. Pero esta foto me la tomo yo, Angelita. Sí. Yo quiero conmigo.
Y ahora por último, la pequeña. Antes de llamar la penúltima. Ya le hicieron entrega a doña Gloria Acevedo del catálogo, pero estamos muy contentos de que haya alcanzado a llegar. Doña Gloria es una escritora con obra publicada del municipio de Quimbaya, que hace poco tiempo la hemos conocido y que apreciamos mucho su trabajo y que apreciamos además que haya aceptado estar en este catálogo y que hoy se vino de Bogotá solo por estar aquí con nosotros y le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros. Y no sé si doña Gloria y si ustedes le quieren regalar un espacio para que por lo menos doña Gloria nos cuente un poco. ¿Cómo? ¿A quién falta entregar? Ya. Gracias, Lager. Doña Gloria, si usted nos quiere regalar unas palabras, ahí hay un micrófono. Si usted quiere, le regalamos solamente unos minuticos porque ya debemos pasar pues al cóctel. Muchas gracias. Buenas noches, queridos hermanos y mi tierra dorada, Quimbayita. Para mí es un honor haber aceptado venir acá a mi tierra y pues no, les agradezco en el alma. He sido escritora y he sido invitada a la Feria del Libro Filbo, he participado. El año pasado lancé cinco escritos y entre ellos una novela que se llama El Conde de Veraniego, que es sobre las víctimas, sobre todo el conflicto que se vive en Colombia. No saqué sino día 3 ediciones porque pues mi bolsillo no alcanzaba para más. Uno está en España, otro está en Israel y otro está en Tunja, Boyacá. No hay sino las 3 ediciones de la novela. De la crónica que se llama Memorias, esas también están, ambos las llevaron para allá porque les gustó harto, que porque yo haya dado la cara y como dramas, es dramático y es real, entonces les impactó mucho. Y pues me dijo que no, me dijeron no, el embajador de España me dijo no, nosotros quisiéramos que usted viniera acá a España para nosotros hacerle una serie de publicaciones con nosotros, pero no me pudo. Otra fue Memorias, después de Memorias fue un libro que se llama Amantes a los Poemas. El otro se llama Gota a Gota, son poemas, Gota a Gota suenan mis notas. El otro se llama, como a mí me encanta el misterio, me encantan los retos y toda mi vida desde niña ha sido así, entonces lo coloqué Giros del Misterio. Estudio en la Escuela de Literatura y Gramática en Facatativá. Y pues no, para mí fue un orgullo haber sido invitada acá, a mi tierra. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, pues le agradecemos a la señora que haya podido estar acompañándonos en el evento de todas maneras y muy agradecidos por el esfuerzo de haber venido desde Bogotá. Ahora, pues, por último, queremos pues hacer la entrega a una de las grandes gestoras culturales del municipio, que también hace parte de la mesa de presentación, a la señorita Nini, para que reciba su copia. Bueno, y nuevamente les extiendo la invitación a que hagan la lectura de nuestros autores. Es realmente grato conocer que hay tanto virtuosismo dentro del municipio en términos de letras y eso nos fortalece mucho a nivel cultural como municipio y también genera una identidad.
que es necesaria generarla para los pueblos que nos podemos pues, como autodeterminar y tener una búsqueda de una identidad propia. De esta manera estamos llegando al final de este evento y lanzamiento del catálogo. Les agradecemos a los escritores y a las escritoras que participaron y las demás personas del público que ha asistido por habernos acompañado.